pues como les decía, así las ramas de árboles, pisando descalzos, pues cantos rodados, incluso arena caliente. Por supuesto, dejar de pensar. El verano, y canícula sobre todo, es una mala época para pensar, ni en familia, ni en negocios, ni en ningún tipo de problema, sino descansar sin pensar absolutamente nada. O sea, no calentarse la cabeza y por supuesto, quien no calienta la cabeza no calienta corazón. Por tanto, ya no se pone ni nervioso, ni padece de estrés, ni de estas cosas tan modernas que nos fastidian tanto últimamente. Otra cosa es, ya que estamos hablando de dónde nacen estos meridianos importantes, tanto en la parte anterior como en la posterior, estimular mucho esos dos puntos fundamentales, ¿no? Chang'an y Hoheung, que eran los dos puntos que iniciaban esos meridianos, ascendiendo y llegando hasta la boca, ¿no? Además es un tema que muchos de ustedes, sobre todo al que le toque esta perra gorda, digamos así, ¿no? Esos dos puntos, esa zona de perianal, a todas aquellas personas que sufren de estreñimiento pertinaz e incluso, sobre todo, varones que ejerciten mucho, que hagan mucho sexo, es una zona que duele mucho por esa congestión precisamente. Bueno, esto se lo digo un poquito para hilar un poco y para que evidentemente, pues, que las cosas van coincidiendo, que muchas veces no tenemos esa explicación, ¿no? Bueno. Es importante también aumentar mucho la circulación de corazón, dar más fuerza a ese corazón, para que llegue mejor esa sangre y haya más congestión precisamente en esos cuerpos cavernosos. Esos cuerpos cavernosos están en el pene, entonces cuando hay una erección es precisamente esos cuerpos cavernosos que son como celdillas que van concatenadas, digamos, es que se van llenando de sangre de tal manera que ese órgano se va haciendo pues grande, ¿no? Más grande de lo que es normalmente, hasta que después de terminar esa sangre pues vuelve a refluir y el órgano va haciéndose más pequeño. Vale. Entonces, ¿cómo podemos dar más fuerza a ese corazón? Pues una de las formas que ya hemos hablado es ese corazón cuya madre es hígado. Quiero decir que recibe energía directamente de ese hígado, pues es precisamente ayudarle comiendo mucha verdura, para poner precisamente ese hígado sano y que ponga, o más romántico, decimos también esa palabra, ¿no? Más blandito, digamos así. Yo se lo digo con estas palabras así un poco más familiares, para que lo entiendan un poquito mejor. Y comer muy poca proteína, que es lo que estimula precisamente a ese hígado. Y con esto vuelvo a repetir, ustedes se acordarán lo que decíamos con aquellas extravagantes dietas en las que la gente, aun empapuzándose de comer, pues perdía peso. Aquellas dietas que, no sé si eran del doctor Atkins o algo así, que era una dieta hiperproteica, vamos, en el sentido que la gente comía pues chorizos y jamones y carne y pescado. Luego estaban alimentando no solamente su cuerpo, sino sus malos vicios y su mal género de vida, y sin saber por qué, pues iban perdiendo peso, que era lo que querían, sin saber exactamente el precio que estaban pagando, que seguramente estaban pagando dos precios, ¿no? Bueno, esto es un pequeño detalle para recordarles, ya saben ustedes que soy bastante machacón en ese sentido, ¿no? Bueno. Así aumentamos también el pulso más fuerte, ese corazón más vigoroso, ese ventrículo, tanto físicamente como emocionalmente, es capaz de cumplir mejor su función, ¿no? Llegando incluso hasta pene, ¿no? Bueno. Es otra forma que puede ayudar bastante, es dormir destapado de ombligo hacia abajo. Respirar muy profundamente con la barriga y no hablar. Tragar y masticar aire, de tal manera que hacemos esa sensación de como el que traga y mastica aire, lo que estamos haciendo es contrayendo precisamente esa musculatura de ese vientre inferior, ¿no? Y consecuentemente estamos estimulando tanto vejiga como esos dos puntos tan sumamente importantes que les venía diciendo. Yo les voy a contar una pequeña anécdota
una película que yo vi por segunda o tercera vez hace muy pocos días, que era En nombre de la rosa, de un autor que no recuerdo el nombre. Entonces era, bueno, no les voy a contar ninguna película porque no estamos para eso, ¿no? Entonces muchos de ustedes habrán visto ya y sabrán a lo que me refiero. Pues trama sobre una congregación de monjes. Entonces allí había muchos misterios, era una época en que la religión pues estaba de una forma muy rígida, bueno, de tal manera que uno, por estornudar, lo echaban a la hoguera, ¿no? Bueno, entonces ahí se produce una serie de asesinatos y unos desenlaces, pues más bien tanto violentos como fatales, y era por una cuestión, era sobre un librito que, según parece, eran unas connotaciones teatrales que había escrito Aristóteles o algo así, si la memoria no me falla, que entonces era una forma como muy divertida para aquellos tiempos, y eso que era mucho más antiguo, en la que el hombre pues se divertía y reía. Entonces un monje mayor, y más creo que era ciego, pues él pensaba que este libro no lo podían leer ni por supuesto ni los monjes que estaban a su custodia, digamos así, ni el pueblo en general, no lo podían leer, porque de esa manera se iban a divertir mucho, se iban a reír mucho más. Y es que riendo precisamente, si ustedes con el acto de reír, si lo prueban, yo si me río ahora, a ver qué musculatura o qué órgano se estimula fundamentalmente. Entonces, si yo me río, lo que estoy haciendo es apretar mucho todo el vientre, tanto intestino como vejiga. Si estimulamos mucho esa vejiga, decíamos, esas connotaciones o esas emociones que tenía, filosóficamente hablando, es que vejiga tenía el antimiedo, digamos así. Entonces, como ustedes comprenderán, un pueblo o una congregación o la comunidad que sea sin miedo, riéndose sin miedo, ya es otra cosa, ya no la pueden tener bajo el yugo de absolutamente ninguna opción, digamos así, ¿no? Mientras que si lloramos, lo que estamos haciendo es echar los hombros hacia abajo, lo que la energía sale. Entonces, una persona que en esa inspiración de ese lloriqueo, lo que hace es precisamente sacar energía de su cuerpo, se queda mucho más floja, mucho más miedosa. Y a un miedoso, lógicamente, se le puede manipular pues cada día mejor, ¿no? Entonces, bueno, esto es un pequeño detalle que me hizo mucha gracia, y yo enseguida estoy con la copla, ¿no? O intento quedarme con la copla, en que me hizo mucha gracia, mucha gracia me refiero, que es verdad, ¿no? Lo que decía este señor, este autor. Luego también hizo otro libro muy complicado, quiero decir que yo llevo 3 o 4 años intentándolo leer, lo leo, pero me parece que he intentado comprender las 2 primeras páginas. Yo pienso que de aquí a 3 o 4 años comprenderé otras 2 más, ¿no? Pero ha habido cosas muy interesantes en las que hemos estado hablando, y vamos, durante estos meses, y que algún día también les comentaré. Bueno, después de este pequeño inciso, lo que les voy a decir ahora, que es lo que venía muy bien para esa vejiga, independientemente del tema que estamos hablando, es una cosa que es fundamental, que es comer pene de perra. Entonces, vaya tela marinera el bocadito que les acabo de invitar ahora, ¿no? Entonces, esto se dice porque, según nos decían, todos los órganos del animal, del perro estoy hablando, son buenos para el hombre. Entonces, para enfermedades de corazón, yo a algunos pacientes ya recomendaba, ¿no? Pasa que antes yo ya estoy un poquito mayor, más me refiero, yo donde vivía, pues siempre había algunas carnicerías, carne de equino, donde ahora ya estamos más finos y en muchísimos sentidos, pero pues hace 30 años aproximadamente, pues en casi todas las ciudades pues había carnes de equino. Entonces allí había vísceras y había unos magníficos filetes que, por supuesto, casi todas las personas de mi generación hemos comido. Y, por supuesto, también les tengo que decir que a mí me encantaba, ¿no?
era una carne sin grasa, que fortalecía mucho pues, a los niños esparragados como éramos todos por aquellas épocas, ¿no? Bueno. Desde luego, cuando yo he dicho comer este perrito, si me oyese esta señora Bardot, ¿no?, que era aquella importante actriz francesa, pues seguramente pues, me diría algo. Yo estoy diciendo lo que yo he visto, y también tengo que confesar que lo que he comido en otros países, que me han tratado estupendamente bien, y en un momento determinado, pues, para saber de lo que uno habla, pues, o tener por lo menos la fuerza moral y la vergüenza de hablar, aunque sea de esta forma tan cateta, digamos así, ¿no?, pues por lo menos tenemos que previamente haber pasado por ahí, ¿no?, y que con mucho gusto, pues ahora yo les comento. Bueno, entonces ya podemos decir que la impotencia es un síntoma general que puede venir de todos los órganos afectados. Entonces decimos que un hombre está sano cuando come bien todos los platos y cuando su potencia sexual es normal. Para la mujer, pues hay diferencia. Quiero decir que si es fundamental tener la energía vital de esa vejiga y esos riñones, y acuérdense ustedes del ciervo en las berreas, es fundamental de que el hombre no eyacule, no pierda su líquido biológico esencial en demasía, pues a la mujer le ocurre todo lo contrario. Entonces, habremos visto algunas veces, ¿no?, que, bueno, yo lo he visto y ustedes habrán oído comentar que una mujer, sobre todo con dolor de pecho, con dolor de cintura, que padece insomnio, nerviosismo, sobre todo una congestión aquí, en esta zona de vesícula biliar, que corresponde a 3 puntos, ¿no? Bueno, ya como les he empezado ya a hablar de esos puntos, aunque sea coreano, Ochu, Chenmer, Yudo, en esta zona siente como una congestión, como que algo le está apretando. A la mujer le duele precisamente porque no tiene buenas relaciones sexuales. Entonces ya digo que la mujer, para que esté bien en buenas relaciones, debe echar todas sus secreciones de su cuerpo, de su vientre, de su pecho, o sea, que tenga pues buenos orgasmos en ese sentido, para que mantenga su salud y sus líquidos y energías biológicas en perfecto estado. Entonces, por eso quizás seamos tan diferentes, ¿no? O sea, la naturaleza parece ser que nos ha castigado, ¿no? Por un lado, el hombre no puede echar muchos líquidos, la mujer necesita echar todas esas secreciones, por vagina fundamentalmente. Entonces, el equilibrio y la armonía que tiene que haber entre esa pareja, pues es francamente dificultoso, ¿no? Entonces, casi todas las cosas, en la mujer tiene un nombre que en coreano se llama Kwabu Cho, que significa la enfermedad por falta de marido o acumulación de viudedad. Esa sería la traducción aproximadamente al español, ¿no? O por mala relación sexual. Entonces, con la medicina occidental, lo que intenta hacer, los tratamientos que tiene son a base de medicaciones que se usa para disminuir ese líquido, esa inflamación y esa tensión, pero que muchas veces es costoso y muy largo, ¿no? Entonces, todos ustedes o las personas que puedan ver estas programaciones, si están usando estas medicaciones, ya ustedes ya son muy libres. Estas medidas que les hacen completamente independientes, quiero decir que las pueden hacer por su cuenta, yo pienso que les van a ayudar. Y ya de paso, pues hemos dicho un tema que por hoy creo que vamos a terminar, no sin antes, como siempre, darles las gracias y a despedirme hasta el próximo día, si Dios quiere. Muchísimas gracias.